Bien, ahora vamos a hacer ejercicios en los que tenemos que calcular áreas de unas determinadas regiones en las que intervienen gráficas de funciones. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos que determinar el área que está comprendida en del recinto comprendido entre esta función, el eje OX, y las rectas verticales x igual a 0 y x igual a 2. Bien, para calcular en general el área que hay entre una función y el eje, lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos de corte con el eje. Esto es importante porque si lo hacemos de golpe, la integral de 0 a 2 puede que no nos salga lo que tiene que salir en el ejercicio. Por tanto, lo primero es comprobar que o bien no hay puntos de corte, que los puntos de corte están fuera, o en definitiva, calcular los puntos de corte con el eje OX. Y a continuación, a partir de esos puntos de corte, calcular cada una de las integrales por separado, poniendo la solución de cada una de esas integrales en positivo, ya que alguna puede ser negativa por estar por debajo del eje, y después sumar esas cantidades. Bien, pues siguiendo estas indicaciones, primero vamos a calcular los puntos de corte. Para eso igualamos a 0 la expresión y nos da que el único punto de corte sería el menos un medio. El problema es que este menos un medio está fuera del intervalo 0,2. Solo vamos a calcular el área de 0 a 2. Por tanto, como queda fuera de este intervalo, pues no nos va a afectar para nuestra integral. Así que tenemos solo una integral, la integral de 0 a 2 de esta función. Y esa será el área. Cuando calculamos esta expresión, en valor absoluto será el área. Bien, para calcular una primitiva de esta expresión, aunque sea una función racional, que podríamos intentar hacerlo de otra forma, pero aquí la clave es darse cuenta, como pasa en otras ocasiones, que el numerador es la derivada de otra parte del denominador. Es decir, que si hacemos el cambio de variable, de manera que esa parte que aquí vemos en el denominador, que su derivada aparece en el numerador, ¿de acuerdo? Vamos a poder cambiar todo este producto 2x más 1 por d de x, conjuntamente va a ser d de y, y el denominador se me va a quedar como y al cuadrado. Esta fracción la podemos poner como una potencia, y tras deshacer el cambio pues se nos quedaría menos 1 partido de x al cuadrado más x más 1. Sería la primitiva de esta función. Esta integral puede hacerse de forma inmediata, sin cambio de variable, ¿de acuerdo? Pero he optado por esta vía, pues por si no nos damos cuenta de que se puede hacer de manera inmediata. Lo que sí que tenemos que ver es que el numerador, en cualquier caso el numerador es la derivada de la base de esta potencia. Bien, puesto que ahora tenemos que calcular la integral definida, utilizamos la regla de Barrow, que no es más que coger esta primitiva y evaluarla en los extremos. De manera que sería f de 2, f mayúscula de 2, donde f es esta primitiva, menos esta función en el 0. ¿De acuerdo? Sustituimos el 2, nos sale esta expresión, menos lo que nos sale al sustituir en el 0, que sería esta otra expresión. Al realizar los cálculos nos salen menos un séptimo menos menos 1, que sería más 1. Por tanto, la fracción sería, la integral definida sería 6 séptimos, y de esta manera tenemos que el valor absoluto de 6 séptimos, que seguiría siendo 6 séptimos unidades cuadradas, la unidad que se esté utilizando. Bien, en este otro ejemplo también tenemos que calcular el área comprendida entre una función, el eje OX, y las dos rectas verticales 0 y pi. Al igual que antes, tenemos que calcular los puntos de corte con el eje, y a partir de esos puntos de corte calcular cada una de las integrales para luego sumar cada uno de los resultados, ¿vale? Bien, en este caso, si resolvemos la ecuación que tenemos al igualar a 0, la función x coseno de x, tenemos infinitas soluciones. La primera sería 0, que sería cuando la x valga 0, este primer factor. La segunda solución sería para pi medios, que es cuando vale el coseno de pi medios vale 0. Y así sabemos que las funciones trigonométricas pues tienen infinitas soluciones, 3 pi medios, etcétera. Pero de todas estas soluciones, las únicas que nos interesan son las que están entre 0 y pi. Por tanto, nada más que nos interesa 0, pi medios y luego ya llegaríamos hasta pi. Por tanto,
de todas las integrales que tendríamos que calcular, solo tendríamos que hacer de 0 a pi medios por un lado y luego después de pi medios a pi. Cada una de esas en valor absoluto y nos daría dos números que al sumarlos sería el área total. Bien, ¿cómo calculamos la primitiva? Nos tenemos que dar cuenta de que es una función polinómica por una función de tipo seno-coseno, por tanto la integración por partes es lo más adecuado. U va a ser la parte del polinomio y d de v todo lo demás, coseno de dx. Derivamos u de dx, integramos d de v, integramos el coseno, que sería seno, ya que la derivada del seno es coseno, y sustituimos en la fórmula u por v, ¿vale? U por v, que sería x por v seno, menos la integral del seno, que es coseno, menos coseno, que con este otro menos sería más. Esta sería una primitiva, f de x mayúscula, una primitiva de la función x coseno de x. Bien, ahora usamos la regla de Barrow para calcular la integral definida, que sería esta primitiva, la tenemos que evaluar en pi medios y en 0. ¿De acuerdo? La primitiva f mayúscula en pi medios menos f de 0. Calculamos f en pi medios, sustituimos aquí pi medios, que nos da pi medios, y sustituimos 0, que nos sale 1. Por tanto, al hacer la cuenta, f de pi medios menos f de 0, pues saldría pi medios menos 1. Bien, por otro lado, ya podemos completar esta primera integral, si la llamamos i1, el valor absoluto de esta cantidad, como pi medios es más grande que 1, esta cantidad es positiva. Al ser positiva, pues no hace falta hacer ningún cambio. Vamos ahora con la segunda integral. Igual que antes, la regla de Barrow de pi medios a pi, en este caso, que sería f de pi menos f de pi medios, sustituimos pi medios, calculamos esa diferencia y en este caso sería menos 1 menos pi medios. Ahora el valor absoluto sí que es importante, ya que esta cantidad es negativa y cuando le cambiamos el signo para hacerla positiva tenemos esta cantidad, 1 más pi medios. Por lo tanto, la integral sería la primera, pi medios menos 1, más la segunda, 1 más pi medios, que al operar tenemos pi unidades cuadradas, las unidades que estemos manejando. Bien, por último vamos a ver cómo se realiza el área entre dos gráficas. Para calcular el área entre dos gráficas, comprendidas entre dos gráficas y quizá también dos ejes verticales, pero aquí simplemente es entre estas dos gráficas, lo primero que tenemos que encontrar son estos puntos donde se cortan las gráficas. ¿De acuerdo? En este caso ya nos dan el dibujo y nos dicen que tenemos que encontrar este área comprendida entre las dos gráficas, ¿de acuerdo? Que está en el primer cuadrante. Y en este caso los pasos, si antes teníamos que calcular los puntos de corte con el eje y la integral de la función, lo que tenemos que hacer es calcular en este caso los cortes entre las dos funciones, tenemos que igualarlas, y calcular las integrales de cada una de las partes que nos salgan de la diferencia, porque tendremos que restar la de arriba menos la de abajo, ¿de acuerdo? Tenemos que calcular la integral de la resta de las integrales, de las funciones, perdón. Bien, para calcular los puntos de corte tenemos esta función. Si realizamos estos pasos llegamos a la solución de pi sextos, ¿vale? Que sería este punto de corte, pi sextos. Y aquí también tenemos que ver que esta ecuación tiene como solución también x igual a 0, ¿de acuerdo? Porque por aquí no sale, pero x igual a 0 también cumple seno de 0 y tangente de 0, vale, en las dos 0, por tanto también sería la solución, que sería este valor de aquí. Digamos que con este estudio lo que tenemos que calcular es la integral desde 0 hasta pi sextos, ¿de acuerdo? De 0 a pi sextos, solo una integral. Bien, para calcular la primitiva, pues nos damos cuenta de que la tangente es seno partido por coseno, y puesto que el seno es la derivada del coseno, aquí tenemos un logaritmo, ¿vale? Ya que la derivada del coseno es menos seno. La derivada del coseno es menos seno, por tanto esta sería la primitiva de la primer sumando. El segundo sumando se quedaría así y esta sería una primitiva de la función que tenemos. Utilizando ahora la regla de Barrow, tenemos que evaluar esta primitiva, la tenemos que evaluar en pi sextos y en 0. En pi sextos se nos quedaría, al sustituir aquí pi sextos y hacer las operaciones, menos 1 más logaritmo de 1 medio. Y en 0 se nos quedaría, como coseno de 0
es 1 y logaritmo de 1, que es 0, se nos quedaría solo este menos 2. Al realizar esta operación, tendríamos menos 1 más logaritmo de 1/2 menos menos 2, que sería más 2, pues se nos queda 1 más logaritmo de 1/2. Bien, esta cantidad es positiva, ¿de acuerdo? Es positiva porque aunque el logaritmo de 1/2 salga negativo, pero luego al sumarle 1, globalmente esta cantidad es positiva, por tanto el valor absoluto se quedaría igual. Y el área medida sería 1 más logaritmo neperiano de 1/2 unidades cuadradas, que siempre lo ponemos pues, para especificar que es un área y dependiendo de las unidades sería una u otra.